Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti radio online porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, queremos reiterar nuevamente la invitación para nuestro primer congreso, Busco en ti, Ciudad de México, 30 de septiembre, 1 de octubre. Estaremos allí enfocados en nuestro tema de identidad. Tu identidad cuenta. Y estamos haciendo énfasis en este tema de identidad porque nos hemos olvidado de quiénes somos. Nos hemos olvidado dónde estamos, por qué estamos y para qué estamos. No piensen que el lugar donde usted está en el día de hoy, ese sitio geográfico, usted lo eligió. El Padre lo puso allí porque tiene un plan para ti, tiene un plan para mí. En ese lugar donde estamos realmente tenemos mucho por hacer. Ese es nuestro propósito de vida. Muchas personas a las cuales le preguntamos su propósito de vida dicen, no sé cuál es mi propósito de vida, tengo 30, 40, 50, 60 años, no sé cuál es mi propósito de vida. Pero realmente lo que queremos enfocar, el propósito de vida es lo que el Padre quiere que manifiestes a los demás. El Padre quiere que manifiestes la gloria, la honra, la misericordia que Él tiene con cada uno de nosotros, sin importar nuestras falencias, sin importar nuestras debilidades, sin importar nuestras fortalezas. Él suple cada una de nuestras necesidades, pero quiere que nosotros lo demos a conocer, que realmente solamente con mostrarnos a los demás ya sepan realmente de quién dependemos nosotros, a quién representamos. Entre muchos de los títulos que tenemos, estamos como herederos, coherederos con Jesucristo, estamos como embajadores, estamos como sacerdotes y muchos más títulos o privilegios que tenemos nosotros como seres humanos por haber sido creados a su imagen y semejanza. Por tal razón, esa identidad que tenemos debe ser una identidad plena, no debe ser la identidad que nos está moviendo a través de lo que el mundo nos está mostrando cada día, que es una identidad totalmente equivocada, es una identidad totalmente nefasta, nada que ver con lo que él quiere mostrar, nada que ver con el propósito desde un comienzo en nuestra creación. Así que no se les olvide, 30 de septiembre, 1 de octubre, estaremos allí enfocados en estos temas. Y esto que estamos hablando en estos momentos, pues es muy poco con lo que vamos a tratar allí, es muy poco con la revelación que el Padre nos va a mostrar ese día, que esos 2 días que espero que así va a ser. Esa revelación que el Padre tiene para cada uno de nosotros la vamos a manifestar allí, en ese evento. Tu identidad cuenta. Así que no se les olvide. Recuerden, el formulario de inscripción ya está en nuestras redes sociales. El cupo es limitado. Tengan en cuenta que el cupo es limitado. No vamos a estar allí con muchas personas. Tenemos una pequeña capacidad, no mucha. No es un lugar inmensísimo. La idea es que podamos estar y tener una coinonía realmente con los que estemos allí y bueno, que el Padre haga lo que Él sabe hacer en cada uno de nosotros. Bueno, en el día de hoy venimos con nuestro segmento Vivencias con propósito y como siempre les había dicho, esto es un tema que tiene que ver con las aflicciones, con todas las situaciones que llegan a nuestra vida. Y lo más importante es qué sacamos nosotros de cada aflicción, qué sacamos nosotros de cada situación que se presenta en nuestras vidas. Cuando realmente nosotros aprendemos a enfrentarnos a las situaciones, tenemos mucha ganancia. La ganancia es más que todo que vamos a recibir todo lo que el Padre nos envía y lo vamos a glorificar a Él, porque realmente Él no nos está mandando cosas para perjudicarnos, cosas para alejarnos de Él. Lo que está buscando es acercarnos más a Él. Y ahí es donde nosotros debemos determinar realmente parte de la identidad es esa pertenencia que nosotros tenemos. Si estamos, y vamos a hacer un paralelo en el día de hoy de lo que es esa identidad o esa pertenencia, de lo que nosotros tenemos tanto en el país que estamos como, digamos, parte de esa familia, de esa familia divina. Cuando estamos haciendo parte del Estado, tenemos que tener en cuenta que tenemos derechos y responsabilidades. Pero esos derechos y responsabilidades siempre las otorga el gobierno.
En la parte divina, como siendo miembros de esa familia divina, nosotros tenemos también derechos y tenemos también responsabilidades. Y más, pero podríamos decir que más que todo son derechos. Por nuestra creación a imagen y semejanza estamos colmados de derechos y realmente tenemos unas responsabilidades. Pero aquí la gran diferencia es que entre lo que es la dependencia del gobierno y la dependencia de la familia divina es que el que otorga esos derechos y responsabilidades en la familia divina es nuestro Padre. Él sabe realmente quiénes somos, porque Él nos creó a su imagen y semejanza. Sabe por qué estamos aquí, sabe para qué estamos. Eso es el gran privilegio que tenemos. Mientras realmente el gobierno está cambiando constantemente, no sé en tu país, en nuestro país cambia cada 4 meses, perdón, cada 4 años, y siempre siempre se están adquiriendo más responsabilidades que derechos. A medida que nosotros vamos avanzando en el gobierno secular, siempre van aumentando nuestras responsabilidades. Que tenemos que aportar para acá, que tenemos que pagar impuestos para acá, que tenemos que pagar impuestos para acá. En un momento determinado llega un desbalance donde nosotros realmente empezamos a tener más responsabilidades que derechos. Empiezan a abolirse nuestros derechos y aumentar las responsabilidades. Mientras que con el Padre, lo que Él nos promete, lo más importante sobre todo el universo y que Él lo ha dicho, es el derecho a la vida eterna. Es el derecho a la salvación. Es el derecho al amor de Dios. Es el derecho al amor de ese Padre, que es un Padre que nunca falla, que es un Padre que nunca está cansado, que es un Padre leal, que es un Padre que está pendiente de cada uno de sus hijos, que es un Padre que nos ama sin importar lo que somos cada uno de nosotros. Como les decía anteriormente, tenemos fallas, tenemos falencias, pero el Padre no se preocupa porque Él sabe que nos hizo perfectos. Él sabe realmente que si estamos nosotros tratando de caminar por esa línea, estaremos buscando ese camino de la perfección, de llegar a lo que es a la estatura del varón perfecto, como Él nos creó, imagen y semejanza. La palabra dice que nos creó su imagen y semejanza y no hizo ninguna excepción de lo que Él tenía. Y recuerden que Jesucristo nos dice en su palabra que nosotros podríamos hacer cosas más grandes que las que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Eso es identidad. Eso es un derecho adquirido. Eso es una responsabilidad que tenemos. Porque el poder hacer lo que Él hizo y cosas mucho más grandes nos da ese derecho, nos lo escribió, pero también nos da esa responsabilidad de que lo tenemos que ejecutar. En cuanto a los derechos que nos otorga el gobierno, donde estemos realmente, pues es un derecho al voto. Así en ocasiones el voto se compre, así realmente en ocasiones el voto se esté suplantando, pero pues el derecho que nos ofrece legalmente el país donde cada uno de nosotros estamos. Nos ofrece un derecho a ser representados en el gobierno. Desafortunadamente nosotros, por falta de esa identidad en Cristo, no hemos sabido cómo votar por realmente ese gobierno, esos representantes ante el gobierno por parte de nosotros. Nosotros los elegimos, pero no estamos haciendo nuestra tarea. Estamos eligiendo los gobiernos, estamos eligiendo a nuestros gobernantes, nuestros representantes, solamente por esa publicidad que se hace, pero no estamos haciendo un estudio a conciencia. No estamos realmente creyendo de quién es el que va a subir allí y si en ese gobierno vamos a ser representados de acuerdo a lo que es ese gobierno civil bíblico. No sabemos si estamos representados de acuerdo a lo que las escrituras o lo que la palabra nos está diciendo. No sabemos si estamos siendo representados de acuerdo a lo que el gobierno, a lo que ese gobierno bíblico nos está dando a nosotros como derechos y como responsabilidades. Y si vemos últimamente nuestro voto bíblico está siendo transgredido por lo que el mundo le está dando a lo que el mundo quiere escuchar. Estamos viviendo ya solamente porque el mundo quiere escuchar esto, entonces vamos a concederle esto al mundo. Pero realmente nos estamos alejando
de lo que es la Biblia, de la palabra, nos estamos alejando de ese manual que nos indica que debemos estar allí siempre sin importar lo que pase, que debemos tener nuestros derechos y nuestras responsabilidades sin importar lo que pase, sin transgredir lo que es la parte creyente, la parte cristiana. Nos dicen que tenemos que pagar impuestos, pero esto en más que una responsabilidad se ha convertido realmente en una obligación, un impuesto. Como su palabra lo dice, es una imposición que se nos está haciendo a nosotros sin tener en cuenta realmente lo que la parte bíblica nos dice, donde cada uno de nosotros somos responsables de nuestra vida. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestra dependencia. Y recuerden, la dependencia debe estar única y exclusivamente, debe ser única y exclusivamente de nuestro Padre. Cuando estamos nosotros pensando en depender siempre del gobierno, cuando estamos pensando nosotros en recibir dinero sin hacer nada, eso no es lo que el Padre nos está diciendo. El Padre es de nuestra creación. Nos dio a cada uno de nosotros lo que necesitamos para existir, para sobrevivir, para vivir en el sitio geográfico donde estamos. ¿Que tenemos que hacer cierto trabajo? Claro que sí. Pero eso no nos significa que estemos esclavizados. El Padre realmente nos da una función que tenemos que cumplir. Si tú cumples esa función, ese propósito de vida, pues tu vida va a ser más placentera, más llevadera. Pero si realmente tú estás yendo a lo que es la parte opuesta de lo que Él nos ha dicho, pues realmente físicamente nos va a tocar trabajar más. Nos va a tocar trabajar inclusive más horas. ¿Por qué? Porque como no le estamos dedicando tiempo a lo que el Padre tiene, a lo que es su vida, a lo que es su amor, ese tiempo lo vamos a tener que cambiar a lo que es a lo que el mundo está requiriendo de nosotros, que es alejarnos, poner una pared entre lo que es el gobierno de país o estado o hacer parte de esa familia divina. Pero eso realmente, ¿quién lo decide? Solamente tú lo decides. ¿Quieres hacer parte de esa familia divina? Es tu decisión. El Padre nos está haciendo un llamado todos los días, en todo momento, en todo lugar. La decisión es tuya. ¿Aceptas ese llamado o sigues dependiendo del gobierno? Sigues suplicándole al gobierno porque te regale unos cuantos pesos para una supervivencia que, entre comillas, tampoco te sirve para sobrevivir. Pero esa es decisión tuya. La decisión de nosotros es saber de quién dependemos. ¿Dependo de quién es dueño del oro y la plata? ¿O dependo de quien está aumentando impuestos a determinado grupo de personas porque el otro grupo que votó por mí, que me respalda sin coherencia, necesita que yo le cubra esas facturas que prometí? Entonces, aquí la situación es un poco caótica y cada día se vuelve más caótica. ¿Por qué? Porque estamos dando un salto, estamos cruzando esa línea de lo que es el gobierno bíblico a lo que es ese gobierno secular, que nada que ver porque deberían estar unidos, deberían estar enlazados, pero ya quieren una independencia completa, quieren una independencia neta de lo que es el gobierno secular, de lo que es parte o hacer parte de esa familia del diseño divino. Cuando nosotros estamos hablando de cumplir, pagar esos impuestos, de esos derechos que tenemos, pues también está relacionado allí donde tenemos que defender nuestro país. Pero se ve un poco complicado defender nuestro país cuando a los que nosotros encargamos para defender el país no lo están haciendo. Entonces, ¿en qué punto estamos quedando nosotros? Estamos quedando como que no estamos ejerciendo ese derecho correcto. No estamos eligiendo a esa persona responsable de que defienda nuestro país. Y no estamos hablando de que en esta parte defienda mi espíritu, defienda mi creencia, no estamos hablando de esto, pero que se encargue de estabilizarse, de ubicarse en el sitio donde debe estar. El gobierno bíblico tiene su sitio, el gobierno del mundo tiene su sitio también. Pero esto no debería estar separado. Debería estar unido porque todo lo que es el gobierno, todo lo que son reyes, son puestos por el Padre. Pero muchos dirán, ¿por qué el Padre permite que lleguen esos gobiernos corruptos, que lleguen esos gobernantes corruptos? Es que la situación aquí, Él nos da el libre albedrío.
Y digamos, cada gobierno se hace corrupto, cada gobernante se hace corrupto solamente por mí. Yo acepto eso. En ocasiones, yo doy pie para que el gobierno sea corrupto. En ocasiones, yo estoy pagando por algo que realmente no tendría que pagar. Y eso me hace corrupto. Esa corrupción realmente es la que lleva el mundo a estar donde se encuentra en este momento. Nos salimos de nuestro contexto bíblico para realmente darle dádivas a quien no tenemos que dar para que nos agilice un proceso, para que nos agilice un trabajo, para que nos firme un documento, para que nos haga un favor. Para nosotros no estamos eligiendo a nuestros gobernantes para que nos haga favores. Estamos eligiendo a nuestros gobernantes para que nos represente. O sea, yo le estoy pagando a ese gobernante para que me represente. Ese gobernante debería estar bajo mis condiciones, pero aquí es al contrario. El gobernante llega, se elige, lo elegimos y llega a ese punto donde ya no te conoce, ya no te representa. Está buscando sus propios intereses. Y recuerda, en cada país es un porcentaje muy bajo de representantes del gobierno para el gobierno y eso tú los eliges. Pero ¿cuándo será que vamos a tener la conciencia para elegir un gobernante? Esa conciencia para elegir un gobernante la vamos a tener el día en que nosotros tengamos presente que el gobierno bíblico es el que gobierna la parte secular. Cuando tengamos en cuenta que nosotros somos los que elegimos los representantes, pero que lo elegimos de la forma correcta. También debemos entender que cuando nosotros no tenemos muy claro el amor del Padre para cada uno de nosotros, cuando nosotros no respetamos a los demás, cuando realmente nosotros no compartimos el Evangelio, no compartimos la palabra, estamos fallando. Vuelvo y les digo, compartir el Evangelio no significa que tú tengas que ser un gran predicador. Compartir el Evangelio no significa que tú te conozcas la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Aunque como cristianos, como creyentes deberíamos conocer. Porque mire lo que pasa en el gobierno secular. Los que están allí se conocen todas las leyes. Se conocen las leyes y por eso es que infringen las leyes porque saben dónde ponerse, dónde ocultarse cuando se tienen que ocultar de ciertas cosas. Nosotros en la Biblia nos está ese manual de vida para que nosotros dirijamos, para que nosotros elijamos a nuestros gobernantes de acuerdo a unos parámetros. Pero nosotros en los momentos actuales vemos los gobiernos corruptos, los gobernantes corruptos que han estado allí y estamos criticándolos. Vuelven la campaña, se lanzan allí y volvemos a votar por ellos. Volvemos a elegirlos para que nos representen. Entonces, en este momento nosotros somos los corruptos. Como seres humanos, la corrupción nos está llenando por completo. Es una sola persona la que está pidiendo ser elegida y somos 30, 40, 50 millones de personas que elegimos y elegimos la persona a la que criticamos. Decimos que vamos a elegir este porque no hay más, pero es que la oración realmente está allí plena. Es orarle al Padre porque nos ayude a elegir ese gobernante correcto, ese gobernante que esté alineado con su palabra y con su verdad. Pero esto no lo hemos podido entender. No lo hemos podido entender realmente porque nosotros no hemos puesto en práctica todo lo que está allí en la palabra. Nosotros debemos entender que nosotros ya nacimos con la palabra. No es algo que tengamos que memorizar día a día. La palabra está allí puesta. Nos crearon a imagen y semejanza de un santo. Pero cuando hacemos nosotros digamos, es cuando trascendemos a lo que es ese mundo político. Ahí empezamos a dejar muchas cosas buenas, las empezamos a dejar atrás. Empezamos a olvidarnos de quién somos. Empezamos a olvidar la convicción que debemos ejercer. Empezamos a dudar de lo que realmente nosotros somos. Se hace tan fuerte el lado opuesto, lo que es el gobierno político, que realmente empezamos a dudar de nuestro Padre. Empezamos a decir, esta es la forma correcta de gobernar, solamente porque estamos recibiendo dádivas, solamente porque estamos dejando pasar ciertas cosas que no deberían pasar. Aquí lo más importante realmente es
saber que nosotros como parte, como miembros de esa familia divina, lo que debemos compartir es la fe. Lo que debemos compartir es la creencia. Lo que debemos compartir es la dependencia del Padre, no la dependencia de ningún gobierno a la cual yo mismo le tengo que pagar. Ese gobernante que elijo yo mismo lo estoy pagando con mis impuestos. A la dependencia del Padre, Él me está dando. Él es mi proveedor. ¿Por qué será que no pasa lo mismo con el gobierno cuando son dos gobiernos, uno establecido para el otro? Ese gobierno político fue establecido para el gobierno bíblico, pero ahora están en campos y vías totalmente diferentes. Debemos tener claros que la esperanza que nosotros debemos tener es la esperanza que debemos obtener de nuestro Padre Celestial. ¿Y eso cómo se obtiene? Con oración, con fe, con amor, con saber que el Padre nos ama, pero que también debemos tener ese amor por Él. Que así como le amamos, Él nos va a recompensar, nos va a poner esas personas idóneas para que estén allí dirigiendo nuestras vidas. Tenemos que entender que solo la gente valiente, solo la gente decidida, empieza a formar parte de la familia divina. Las personas que están pensando en las demás personas, las personas que no están pensando en hacerse ricos y millonarios, en obtener dádivas para sí mismos. Esas son las personas que hacen parte de la familia divina. Las otras personas, las que están bregando en siempre obtener dádivas para sí mismos, para su grupo, ese es el grupo político. Es realmente lo que el Padre siempre ha ignorado. Es realmente lo que el Padre no ha puesto como mandato, como derecho, ni como obligación, ni como responsabilidad. Es trabajar para todos, porque para eso nos dio esa capacidad. Afortunado o desafortunadamente al gobierno, al gobernante, le han dado muchas capacidades, le han dado dones y talentos de poder ver cómo se maneja una ciudad, un departamento, un país. Pero ese gobernante no se está fijando en cómo gobernarlo, sino en cómo sacar provecho de lo que ese país tiene para cuando él se retire e inclusive allí en ese gobierno político empieza a crecer el amor, pero no el amor por los demás. Empieza a creer el amor por sí mismo, a cómo me hago rico, a cómo me hago millonario, a cómo obtengo más propiedades, a cómo realmente puedo vender a mi oponente. Cuando estamos hablando de vender a mi oponente, es la persona que está allí en contra de lo que yo haga incorrecto. No debería ser un oponente, debería llamarse un aliado. Me está cuidando mi espalda, está cuidando mi vida, está cuidando lo que el Padre me ha dado. Eso es un propósito, pero ese propósito lo estamos tergiversando y cuando empezamos a tergiversar ese propósito, realmente nos estamos saliendo por la línea y la línea totalmente equivocada. Al que sabe algo del reino de los cielos, se le permite saber algo más de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios hará. Pero debemos tener una coinonía, debemos tener una comunicación especial con Él para poder definir, para poder enfrentarnos a lo que realmente el mundo nos está mostrando. Y hay que entender que el Padre y la Biblia nos dice que vendrán siempre tiempos difíciles. Vendrán esas personas donde realmente nos estarán enfrentando a lo que nosotros creemos que es correcto. Esos son los falsos profetas. Falsos profetas no es solamente el que está hablando en contra, digamos, en contra de nuestro Padre y que ha adquirido una religiosidad. Falso profeta es el que no está ejecutando el poder que el Padre le dio. Esa es la falsa profecía. Entonces debemos entender que parte de la comunidad comparten historia, comparten cultura, comparten gobierno. Eso es una identidad, pero es una identidad muy paralela a la identidad que nosotros debemos tener. Es ese conocimiento, es esa revelación que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Es ese amor que Él nos ha compartido desde un comienzo.
Es ese amor que Él predica cada día. Es ese amor que Él nos demuestra solamente con el hecho de tener el privilegio de despertar cada día, de abrir nuestros ojos. Y por lo general nos damos cuenta, yo abrí mis ojos en esta mañana, pero mi vecino no lo pudo hacer. Yo estoy en este momento aquí en este micrófono, pero mi vecino está en una clínica, está con un ataque al corazón. Yo estoy acá sentado en una silla cómoda, confortable que él me dio. Hay personas que están sentados en un andén, en una calle. Soy una persona que tengo comida suficiente. Hay personas que no la tienen. Pero es por la falta de dependencia que se ha creado. Esas personas han empezado a depender del gobierno y el gobierno lo único que nos dan son miserias, limosnas. El Padre lo que nos da es lo que Él tiene, la herencia. Somos herederos de Él, que es el dueño del oro y la plata. Mientras no entendamos este concepto, realmente vamos a vivir con una identidad pobre. Igual no lo podríamos llamar identidad, lo podríamos llamar una orfandad espiritual, a la cual no tenemos derechos. Nosotros no tenemos derecho a esa orfandad espiritual. Tenemos derecho a esa paternidad, pero esa paternidad la tenemos que ejercer y la tenemos que pedir nosotros. Para ejercer esa paternidad, ¿qué tenemos que hacer? Es levantar nuestras manos, orar al Padre y decirle que todas las situaciones que estoy viviendo en este momento, esas aflicciones, que no las puedo superar por mí mismo. Que yo debo levantar mis manos para mostrar realmente mi debilidad ante Él, no ante los demás. Mi debilidad siempre debe estar ante el Padre, porque Él es el único que puede, es el único que sabe, Él es el único que me daría la respuesta acertada. Así que esos dos regalos que hemos recibido, el gobierno político, el gobierno terrenal, con ser parte de la familia divina, debemos aprovecharlo, porque cada uno, independiente, son buenos, son partes, son establecidos de Él, por Él. Pero cuando nosotros nos vamos a los extremos y que empecemos a dejar que cada uno gobierne a su acomodo sin seguir las directrices que Él nos dio, ahí es donde empezamos a alejarnos. Ahí es donde empezamos a hacernos huérfanos. Y no estamos hablando de esa orfandad material, de ese padre físico, de ese padre biológico que no tuvimos. Porque en ocasiones se dice mejor hubiese sido sin Él, porque no se percató de que esa paternidad que el padre ejerció sobre él la tenía que ejercer correctamente sobre sus hijos. Y que no la ejercimos y que pedimos perdón, que cometimos errores. Claro que somos aptos para cometer errores, pero también somos aptos para pedir perdón, para reconsiderar nuestros errores, para alejarnos de lo que es esa orfandad y acercarnos a esa paternidad que es la que el Padre nos está ofreciendo cada día. Así que este tema de paternidad e identidad, orfandad, es un tema que tiene mucho, mucho para tratar. Desafortunadamente el tiempo se nos va. La invitación es, los que estén cerca, Ciudad de México, no se les olvide que estos son los temas que vamos a estar tratando allí. Poder recibir lo que realmente nosotros ya tenemos. ¿Qué debemos hacer? Activar esa unción de la identidad. Así que no se les olvide, 30 de septiembre, 1 de octubre, Ciudad de México. Nos veremos allí. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por atendernos. Chao, chao.